Bueno, si estás viendo este video es porque probablemente hayas contestado alguna pregunta en la caja de preguntas que dejé en mi Instagram los días anteriores para responderte algunas cosas. Primero te voy a contar qué hago acá, que no es mi setup de siempre, y es que ahora estoy grabando desde Buenos Aires. Hoy es domingo 4 de agosto, no sé si llegaremos a subir el video hoy, pero mañana, el lunes 5 de agosto, hacemos una juntada con todos los alumnos de mi mentoría, que la mentoría es online, pero siempre que estoy por la provincia de cada uno de mis alumnos o el país de cada uno de mis alumnos, hacemos una juntada y demás, sobre lo cual seguramente voy a subir un video el próximo fin de semana. Acá estoy ahora para responder las consultas que me hicieron una bocha, estuvieron muy buenas, por eso decidimos con el equipo responder a las mejores 3 preguntas acá en un video de YouTube con una forma mucho más larga, más trabajada, más que una respuesta de 10-15 segundos en Instagram. Pero también vi muchas preguntas, así que no me voy a limitar a responder solo 3. Así que si vos preguntaste algo, estate atento porque capaz que te elijo y te respondo ahora. Y si no, voy respondiendo cosas siempre que puedo, así que no dejes de preguntar. Antes de responder, te quiero hacer una recomendación que no tiene absolutamente nada que ver con el video que estoy haciendo ahora, pero es que si sos de Argentina y tomas mucho mate, puede ser que la yerba te esté dando acidez y demás. Te cuento un truquito que los fundamentalistas del mate me van a matar si te cuento esto. Tomo mate con coco. Bueno, el mate no es transparente claramente, pero el 60% de este mate es coco y el 40% restante es yerba. Es riquísimo, te cae mucho más liviano y vengan de a uno, yo lo defiendo a muerte. Vamos a buscar las preguntas que me fueron haciendo. A la pregunta de Macarena Galindo, ¿trabajas como coach? Sí, yo puntualmente me dedico exclusivamente a eso y a dar conferencias, a dar mentorías. En las mentorías yo recibo alumnos, recibo postulantes que se postulan para ver si podemos ayudarlos y tenemos un programa en el cual trabajamos todos los pilares del alto rendimiento, en la cual la persona los aprende y después tenemos llamadas grupales y con seguimiento uno a uno, en la cual vamos piloteando cómo va la consecución de su objetivo en particular. Puede ser tener un ascenso, abrir su emprendimiento o terminar una carrera. Pero sí, trabajo mucho de eso y lo disfruto una bocha. Voy a responder la pregunta de Oliver Torres, que me pregunta, ¿cuál es el método para recordar cualquier cosa? Lo primero que tenemos que entender es que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, lo que le sirve a todo el mundo no te sirve a vos y lo que te sirve a vos no le tiene que servir a todo el mundo. Si bien yo ahora te voy a responder obviamente cuál es mi método favorito, no quiere decir que sea el mejor. Cada persona es un mundo, cada tema es un mundo y no es lo mismo el método que vos tengas que aplicar si sos un padre de 45 años con 3 hijos que si sos un chico de 17 años que está todavía estudiando en la escuela. Pero aún así, lo que la evidencia nos demuestra es que la mejor forma de estudiar algo es enseñarlo, por muchísimas razones. No me voy a poner técnico porque esto es un vaivén de preguntas, pero cuando vos estás estudiando algo para explicárselo a alguien, ya estás aplicando muchas técnicas de estudio sin darte cuenta. Porque entra, cuando vos estudias para enseñar, te haces un mapa mental, un esquema de qué es lo que tenés que enseñar y sobre todo, y a mí lo que más me gusta es, lo pones en práctica. Y supongamos que vos tenés que rendir, no sé, geografía, por inventar algo, y no tenés un compañero a quien explicarle por A, por B, por C. Podés hacer esto, intenta grabarte dando una clase del tema, o como si hicieras un video de YouTube del tema. Quién sabe, capaz que después te puedes hacer youtuber de eso. Pero la cuestión es que, cuando vos estudias un tema y lo explicás, primero te das cuenta si efectivamente lo manejas o no lo manejas. Porque cuando querés explicar algo y es como que te tras mucho y te das cuenta que el conocimiento no está tan sólido, bueno, es una oportunidad para darse cuenta. Mejor darse cuenta ahí grabándote que darte cuenta en un examen. 10 puntos. Y también te das cuenta en cuáles son tus áreas flojas. Por ahí si estás hablando de geografía, supongo que estás hablando de América y Europa, te das cuenta que América la tenés re clara, pero Europa está medio flojo. Bueno, es una oportunidad para hacerlo. Y también, sobre todo cuando estás explicando un tema muy difícil, te das cuenta cuando efectivamente lo aprendes. Feynman, el ganador de Nobel de Física, creó un método en el cual uno de los pasos era explicar el tema en su forma más sencilla. ¿Por qué? Hay también una frase de Einstein que decía, ¿sabes realmente un tema cuando se lo puedes explicar a un niño de 5 años? Agarra cualquier tema que tengas que estudiar, ya sea que sea súper complejo, como no sé, alguna estructura internacional de derecho o algo de física cuántica, e intenta explicarlo en su forma más sencilla. El solo ejercicio de hacer eso ya te empapa en el tema y produce un efecto que lo trata el autor Stanislas Dehaene que se llama pensar en profundidad. Aprendemos en lo que pensamos. Supongamos que tenés que enseñar física cuántica. Cuando vos estás leyendo sobre física cuántica, que es un tema obviamente complejísimo, y estás pensando en cómo hacer para explicar ese tema, ya estás aprendiendo. Ese hecho de pensar en eso es lo que hace que después lo puedas enseñar. Por eso, respondiendo de vuelta a la pregunta de cuál es el mejor método para recordar cualquier cosa, redondeando, intenté enseñarlo. Si se lo puedes enseñar a alguien que efectivamente lo quiera aprender,
mejor. Inclusive si lo tenés que rendir, 10 puntos porque lo podés hacer con un compañero y después pueden hacer preguntas y respuestas cruzadas. Ahora, ¿no te querés perder de nada y querés sacarle el provecho al máximo a lo que queda del año o en el mes en el que estés? Dale like y suscríbete a este video porque estoy subiendo un montonazo de información sobre cómo puedes aprender más rápido, concentrarte mejor, dormir mejor, tener una mejor alimentación, lograr un cambio físico y ser una persona de alto rendimiento. No estaría bueno que te lo pierdas, así que para no hacerlo, suscríbete, dale like y si podés comentar de qué querés que hable. Bueno, ahora siguiendo, esta pregunta, que por el largo de la pregunta se hizo dos, de Selene Fisher, me dice: ¿cómo compaginas tus salidas con amigos de noche con tus hábitos de dormir temprano? ¿Alguna vez fallas en eso? ¿O tus amigos te entienden? ¿O sabes poner límites a los findes? Bueno, ahí Selene me dice: ¿cómo hago para ser una persona de alto rendimiento, cuidando tanto mi cuerpo, mi sueño, mi ejercicio, etcétera, etcétera, y aún así tener vida social? Lo que está bueno preguntarse es, che, si vos estás haciendo cambios positivos en tu vida y tus amigos te dicen: ay, dale, que sos un abuelo, ay, dale, que cómo no te vas a tomar tequila, ay, dale, ¿qué? Bueno, yo opino dos cosas. Primero, no te diría realmente que esos amigos no te quieren y por eso te quieren llevar por el camino del tequila, porque sería muy absolutista. Muy probablemente esa persona que te está diciendo eso simplemente te extraña y quiere pasar tiempo con vos. No es porque sea una mala persona. También te voy a decir que está bien salir de vez en cuando. O sea, no hay una regla de cuánto sí, cuánto no salir. Pero está bien salir, compartir con amigos. Tampoco nos tenemos que volver seres antisociales y decir: no, a las 11 mi ritmo circadiano me marca que me vaya a dormir y chao. Y empezar a hacer lo que a vos te nace hacer. Yo creo que la respuesta que más me identifica es ser auténtico en lo que vos sentís. Hay noches en las cuales vas a decir: che, hoy tengo ganas de salir y acostarme más tarde, verlo a los muchachos, pasarla bien, andale mecha de una. Y hay noches en las cuales decís: no, la verdad que no estoy. Y para las noches que no estás, si es una persona, por ejemplo, que vos querés frecuentar, en lugar de salir a la noche a comer algo que por ahí no te hace tan bien, o en un horario que no te hace tan bien, invítala a desayunar. No todos los planes sociales tienen que ser ir a un bar a las 12 de la noche. Puede ser tranquilamente ir a un río un domingo a las 3 de la tarde, ir a desayunar algún día, o juntarse a tomar un café a las 2, 3 de la tarde. Y respondiéndose a si tus amigos te entienden, sí, a mí me pasa un montón. Y mis amigos ya se dan cuenta, ya de entrada ya son las 11:15, 11:30 y yo tengo los ojos rojos así del sueño que tengo. Y mis amigos saben que yo a esa hora ya estoy dormido. Y la gente que te quiere y que te rodea sabe que sos así, está todo bien. No tengas miedo de hacerlo. Siempre se puede repilotear. Así que, redondeando la pregunta de Selene, no todo es blanco y negro en la vida. Y también, un detalle muy importante, vos sabés que hay un estudio de Harvard, fue uno de los estudios más largos de la historia, si no es que es el más largo de la historia, en la cual se preguntó cuál era la fuente de felicidad más grande de los seres humanos, y la fuente de felicidad son las relaciones humanas. Así que no por ser de alto rendimiento pierdas tus relaciones humanas, que son al final lo que nos hace seres humanos, lo que nos hace felices. También, en la vida de un adulto o en la vida normal, al principio tenemos amistades más geográficas, es decir, que sos amigo de tu vecino o de la persona que vive más o menos cerca tuyo. Después está bueno gestionar, o no sé si buscar es el término correcto, pero hacerse de amistades que sean más amistades. ¿Cuál es la palabra? Está bueno pensar en amistades también por afinidad. Supongamos que sos runner y te vas a hacer amigo del grupo de running. Hay una entrevista que no me acuerdo a quién... Ah, ya sé quién. Hay una entrevista que le hicieron a Nicolás Cabré que comentaba cómo salió por ahí de la vida de la noche. De la vida de la noche, de mucho alcohol, de trasnocharse y todas cosas que sabemos que no están buenas. Y salió de esa vida formando parte de un grupo de running. Porque el grupo de running, que tenía las afinidades que él quería tener, a la mañana decía: che brother, vamos a correr a las 7 de la mañana a los bosques de Palermo. O vamos, ni idea si a los bosques de Palermo no, pero vamos a correr a algún lado, o vamos a andar en bici, o vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y también, ahora sí, cierro, por ahí nada que ver, está relacionado la amistad con el amor. Hay una frase que dice: si estás buscando el amor de tu vida, pará, no lo vas a encontrar, empieza a hacer las cosas que amás y vas a encontrar el amor de tu vida. En el mismo sentido, la amistad es una forma de amor. Puedes buscar esas amistades haciendo las cosas que amás. Te gustará el tenis, el ajedrez o leer, empezá a hacer esas cosas y muy probablemente este grupo de personas también va a saber conocer tus límites de a qué hora te dormís, de qué comes, etcétera, etcétera. Pero no por eso tenés que dejar de ver a tus amigos de toda la vida, que seguramente te quieren y te quieren ver. Es increíble cómo me voy por las ramas, perdón. También, si vos querés que trabajemos alguna de estas preguntas de una manera más profunda, tengo un newsletter en donde respondo las cosas de una manera mucho más profunda y programada, cosa que no lo hago acá en YouTube para que no sea tan largo, pero tenés que estar suscripto. ¿Cómo haces para suscribirte? Acá en la descripción te voy a dejar un enlace, tenés que entrar, poner tu correo y todas las semanas envío un montón de mail con información que es exclusiva
exclusiva. Exclusiva para la gente que se tomó el trabajo de ir y suscribirse. Así que si querés tener conocimiento que no tiene nadie, ya sabes a dónde ir. Rapidito, Ramiro López, ¿puedes hacer un video de YouTube de cómo preparar los exámenes finales? Sí, ya hice 2 videos. Te los dejo acá, o acá, no me acuerdo dónde aparecen, pero ahí están los 2 videos para que los puedas ver. A la pregunta de Adrián Mallea, que me dice, ¿cómo puedo aprovechar mejor tu libro? Bueno, gracias Adrián por leer mi libro. Si bien el libro lo escribí justamente pensando en que sea un libro aprovechable, pero supongamos que estás hablando de cualquier libro, no de mi libro. Cada capítulo, inicialo con un objetivo. Supongamos que estás leyendo Hábitos Atómicos. Cuando estés leyendo un capítulo de Hábitos Atómicos, pensá en qué hábito querés mejorar. Será por ejemplo el de planchar las camisas, estoy inventando. Cuando leas ese capítulo, pensalo siempre en función del objetivo que querés lograr. De esa manera, cuando vos le estás dando un porqué a tu cerebro, por qué estás leyendo eso, ya encarás el libro de otra manera y ya hay muchísimas más posibilidades que después apliques lo que estás leyendo en ese libro. Lo mismo aplica para videos de YouTube, lo mismo aplica para cualquier cosa. Pensá él para qué lo estás haciendo poniéndote un objetivo. Después, yo en mi libro puse muchas cosas a propósito, sabiendo de esto, para que justamente esto suceda. Porque al hacer el libro, yo no quería solo divulgar, quería generar un cambio en las personas, quería poder ayudar. Y para poder ayudarlas, yo sabía que lo tenían que llevar a la práctica. Por eso en el libro hay hacks, tipo cortitos, para que las personas lo apliquen al toque. También hay ejercicios, hay formas en las cuales yo te pregunto. Por ejemplo, te acabo de enseñar el Palacio de la Memoria y pum, hay un ejercicio del Palacio de la Memoria. Hay una sorpresa sobre los ejercicios del libro que ya la estaré contando más adelante. Pero para cualquier libro, haz eso. También te dejo 2 tips que me enseñó Nico Grupe puntualmente, mientras estamos en un retiro del hielo, él está ocupado, que son los siguientes. Garabatea los libros, hacelos tuyos. Es muy valioso poder releer un libro y encontrar lo que escribiste. No soy tan fan de solo resaltar los libros, porque después resaltaste y tipo no sabes que estabas resaltando o por qué eso era importante. Yo lo que suelo hacer es hacerle una marquita y escribir en algún lado, esto aplica para tal cosa o esto sirve para X. También al final del libro, viste que todos los libros tienen una o 2 hojas al vicio, en blanco en realidad no al vicio, anotar las ideas que te surjan, los proyectos que puedes hacer en base a eso, cómo podrías aplicar ese libro para vos, qué consejo le podrías dar a un amigo con ese libro, etc. El libro no tiene que ser una fuente de información pasiva. Vos podés charlar con ese libro, podés hacerle repreguntas. Mientras estás leyendo podés poner, ¿el autor habrá querido decir esto o esto aplicará también para esto? Hace la tarea de leer el libro mucho más divertida. También es importante que conozcas al autor. Cuando vos estás leyendo un libro, es muy interesante saber desde qué puesto está escribiendo el autor, porque te hace sentir de vuelta, que no es tanto algo pasivo entre el libro y vos, sino es una conversación activa entre el autor y su libro y vos. Y para ir cerrando, vamos con 2 más. ¿Qué opinas de los nootrópicos para aumentar la concentración? A ver, los nootrópicos son sustancias que se cree, en teoría, mejoran el desarrollo cognitivo o el aprendizaje o la memoria o la concentración, etc. Hay que entender mucho sobre esto. Primero que hay muchos nootrópicos que tomamos regularmente y que nadie nos dijo que son nootrópicos y por eso no tenemos el efecto placebo que tiene de tomar un nootrópico, como por ejemplo el mismísimo mate. La yerba mate tiene mateína, que es un nootrópico. Ahora, más allá de que yo te pueda recomendar uno que otro que ya está recontra probado, la cafeína, la tianina, la rhodiola, el ginkgo biloba, etcétera, etcétera, tenemos que entender que no hay nootrópico que sostenga una falta de hábitos. Lo mejor que puedes hacer para ser más eficiente, más productivo, aprender más rápido, es tener un sistema como el que enseñamos en alto rendimiento, con pasos que tengan una estructura sobre la cual pararte y no una pastillita o un tecito de algo te va a hacer zafar. Todo ese tipo de cosas son pequeñísimos parches y si lo vemos en contribución marginal, al final ese tipo de cosas no tienen casi ningún impacto. De nada sirve, por ejemplo, que vos tomes ginseng para estar activo todo el día si la noche anterior dormiste mal o si no conoces cuáles son los efectos del ginseng y al final te deja demasiado acelerado y demás. Antes de tomar nootrópicos, yo pensaría en 3 cosas. Primero, fíjate cuál es tu sistema, cuál es tu vida. Si estás trabajando con pilares del alto rendimiento. Si vos ya estás ahí, ya sos una persona que está tipo, que ya llevó su curva de aprendizaje al máximo, bueno, podría ser momento de incorporar uno de esos. Segundo, no los tomes solo, todo tiene su efecto secundario y de la mano con el segundo, con el tercero, anda un médico. Anda un médico porque antes de tomar cualquier sustancia tenés que tratarlo con un profesional de la salud, porque por ahí, Dios quiera que no, pero por ahí tenés una patología o capaz que esto puntualmente no te hace bien y capaz que lo mejor es simplemente bajar el consumo de harinas en lugar de consumir un nootrópico. Obviamente esto es ultra, hiper, mega, remil, re generalista, hay que ver cada caso en particular, pero mejor empecemos por las bases y después vamos a los nootrópicos. Que si les copa, podría hacer un video puntualmente de cuáles son los nootrópicos que yo recomiendo. Y para cerrar, la pregunta de Iverson17,
que me pregunta: ¿cómo puedo regresar a mis hábitos propuestos ya que ahora me desfasé de ellos? Primero, todos nos desfasamos de los hábitos. Vos sabés que, por ejemplo, ahora que yo estoy grabando desde otra provincia, obviamente me mambeo un poco con los hábitos, no sigo los mismos que sigo en Jujuy, pero para eso existe el Habit Tracker, que es una forma de traquear, de tener las riendas de cuáles son tus hábitos y volver a hacerlos una vez que te desfasaste, que siempre nos desfasamos. Eso es súper importante de entender, es normal desfasarse. Pero lo bueno de esto es que tenemos herramientas para volver. Para saber más del Habit Tracker, te voy a dejar acá o acá, no me acuerdo dónde aparece, un video que hice sobre el Habit Tracker y el Second Brain para que puedas utilizarlo. Bueno, espero haber sido claro en algunas preguntas. Sé que tiendo a irme un poquitito por las ramas porque me gusta explayarme, pero bueno, para eso estamos acá, no nos apura nadie, dejemos de pensar que nunca tenemos tiempo para nada y aprovechemos las cosas que por ahí están un toque buenas. Espero te sirva y nos vemos el próximo fin.